Quito la imagen de una vez y empezamos a compartir pantalla. Empezamos aquí. Lo voy a poner en modo presentación para que lo veáis un grande. Y después de haber visto la difusión del gótico por el mapa europeo, ya nos queda abordar, como os digo, los orígenes del estilo y sus características principales. Os decía el otro día que la cuna del gótico se encuentra en una iglesia no catedral. Los franceses la denominan Basilique de Saint-Denis, una iglesia basilical, en realidad y en sus orígenes una iglesia abacial benedictina que fue reconstruida en su parte occidental y también en su cabecera, la que estáis viendo aquí en el plano, por el abad Sugerio en español, que era a mediados del siglo XII, no solo el rector de esa abadía de gran prestigio en el Reino de Francia, sino consejero particular y hombre de Estado al servicio del entonces rey Luis VI. Fue Suger quien, viendo que el edificio carolingio anterior contaba ya con muchos desperfectos, decidió contratar los oficios de maestros de obras, según él, de todo el Reino de Francia, pero particularmente normandos, para que desarrollaran un nuevo proyecto arquitectónico imbuido de la estética de la luz que ya había caracterizado el pensamiento del pseudo Dionisio Areopagita en el siglo VI, pleno desarrollo de la primera edad de oro bizantino, y que por esa misma época era compartido también por la mística Hildegarda de Bingen, a cuya miniatura hice referencia justamente la semana pasada. Dios es luz, acordaros, proclama San Juan en su emotivo y místico evangelio, y la obra promovida por el abad Suger busca materializar este concepto, busca transmitir a los fieles y monjes congregados en esa iglesia la presencia divina entre los hombres a través de la transformación maravillosa de la luz que viene del exterior y que se filtra por los amplios ventanales tanto de la fachada occidental como de las distintas capillas radiales de la cabecera, volviendo para este propósito a la estructura del edificio mucho más ligera, mucho más ahuecada o desmaterializada en sus muros respecto a la piedra de lo que había sido cualquier construcción románica previa. La luz lo inunda todo y al servicio de esa luz se crea un nuevo diseño de formas mucho más altas, mucho más alargadas y gráciles de lo que la historia de la arquitectura cristiana occidental había planteado previamente. Y aquí estáis viendo el resultado, una obra que superficialmente se parece un poco a las cabeceras de las iglesias románicas de peregrinación, porque como ellas cuentan, fijaros bien aquí, aunque los textos estén en inglés, con un deambulatorio que gira en torno a la capilla principal o ábside y del que parten serie de capillas radiales o ábsidales en número de 7 en total, como podéis apreciar perfectamente, pero
Doctora, no se le escucha. Fijaros cómo, a diferencia. Doctora, se ha cortado largo el ratito. No lo hemos escuchado. Por un momentito, ¿me estáis escuchando ahora? Sí, ahora sí. ¿Y se ha cortado la imagen también? Porque por lo menos a mí se me cortó aquí. Sí, se doctora, cortó la ya no hay imagen. Bueno, vuelvo entonces a ponerla. Ojalá que la internet no nos juegue más pasadas de este tipo hoy. A ver, pero me avisáis, por favor, si se corta en cualquier momento la clase. Bueno, entonces os estaba diciendo, el aspecto exterior superficialmente se parece al de las iglesias románicas del grupo de peregrinación y otras muchas que tenían también deambulatorio y capillas radiales, pero mirad cómo en la organización de estas capillas desaparece el muro de construcción y estas simplemente se articulan por medio de pilares que se ven respaldados y reforzados en el exterior por grandes contrafuertes y arbotantes de los que hablaremos más tarde. Y de tal forma se desarrolla el diseño que, fijaros, las capillas radiales parecen no tener muros. De hecho, no tienen muros, no tienen laterales, simplemente cada una de ellas se ve definida por los pilares del perímetro y por las columnas que las separan del deambulatorio, de tal manera que parece que estuviéramos ante un doble ambulatorio. El espacio se vuelve mucho más fluido que antes y al desaparecer el muro de separación en el diseño de cada una de estas unidades de construcción, la transparencia lograda a través de los ventanales se vuelve mucho. Por otra parte, y aunque en el plano no lo podáis apreciar bien, notad cómo el recurso a la bóveda de nervadura, que constituye un perfeccionamiento respecto a la bóveda de arista que ya habían conocido los romanos y que se desarrolló a lo largo del periodo medieval previo, permite cubrir con bóvedas que se cierran en una clave a la misma de todas ellas, espacios irregulares, espacios que ya no tienen que ser necesariamente cuadrados como sucede para las bóvedas de arista, sino que, como veis aquí en este plano, pueden ser rectangulares, pueden ser trapezoidales, pueden ser triangulares y abiertos por medio de arcos de medio punto, una solución árnica, ya lo sabéis, inventada por los musulmanes y aplicada a la arquitectura cristiana desde la época del románico, pero que ahora y desde mediados del siglo XII se va a generalizar en las construcciones de toda la Europa occidental cristiana, volviéndose una de las principales señas de identidad. El arco apuntado, estoy diciendo, junto con la bóveda de crucería o nervadura que cubre cada uno de los espacios interiores que estáis viendo aquí. Y el recurso al arbotante volando por encima de los contrafuertes, o sea, partiendo de los contrafuertes y volando por encima de los tejados para ir a apalancar los pilares interiores en los puntos en donde eso se vuelve más necesario para evitar el colapso del edificio. Con el recurso a estos tres elementos, dado bóveda de crucería y arbotantes exteriores, se desarrolla
una arquitectura completamente nueva que mereció precisamente que a ese estilo que desde el Renacimiento se le conoce como gótico se le llamara estilo nuevo en su propio tiempo, porque resultaba mucho más grácil, mucho más luminoso que los previos, y todo ello sustentado por un armazón que a manera de un esqueleto conformado por los pilares compuestos y las columnas que estáis viendo aquí y los contrafuertes exteriores sostenía en pie toda la construcción sin que las paredes de pie jugaran un gran papel en ella. Esto es lo que estáis viendo aquí. Y cuando se consagró solemnemente la nueva iglesia de Saint-Denis de París, iglesia que, por cierto, en el transcurso del siglo XIII vio reformadas también sus transeptos y sus naves. En la obra de Suger lo que se abordó fue la cabecera y la fachada, pero luego en altura y en la parte central el edificio se siguió construyendo, pero bueno, cuando ya se inauguró en el 1144, cuando se consagraron estas nuevas capillas y altares, asistieron a la ceremonia los principales dignatarios, no solo de la nobleza francesa y el mismo rey de entonces, Luis VI, sino también los principales obispos del reino. Y fascinó tanto este diseño, se encontró tan interesante y tan luminoso que pronto la cabecera de la iglesia, como veis aquí, abacial de Saint-Denis, fue imitada en otras catedrales de distintas diócesis del norte de Francia, como la de Noyon escrito, Laon, Long pronunciado, o la misma Catedral de París, Notre-Dame, que se terminaría a mediados del siglo XIII, habiendo pasado del estilo gótico temprano con el que se principió al estilo gótico pleno y gótico radiante que observamos en sus deslumbrantes rosetones de las fachadas del transepto. También enseguida os pido, por favor, que repaséis bien todos estos conceptos, que los estudiéis por lo menos por los sitios de internet que os he recomendado, porque lo de la arquitectura sé que siempre os es un poquito complicado, pero viendo las imágenes entenderéis, supongo que mucho mejor, todo aquello a lo que me estoy refiriendo ahora. Testimonio de lo que os acabo de decir es este interior del deambulatorio, de la cabecera en general, de esa abadía de Saint-Denis de París. Fijaros bien, esto ya estaba terminado en el 1144 y podéis advertir todo lo que os dije antes, cómo el deambulatorio se continúa en forma fluida, sin ningún tipo de interrupción, con las distintas radiales, y cómo éstas solo están definidas en su perímetro por esos grandes ventanales de arcos apuntados que estáis viendo unas de otras, por los respectivos pilares compuestos del perímetro exterior y esas columnas con capiteles que siguen el diseño corintio. Acordaros que es el más influyente a lo largo de todo el periodo medieval, con su decoración de hojas, pero que ahora aparecen un poco más esbeltos, un poquito más alargados y con las hojas terminadas en unos cogollitos a manera de ganchos que hacen que los franceses les denominen capiteles de crochet. Quiere decir esto, capiteles de ganchillo, insisto, por ese remate en forma como de cogollito de cada una de las hojas en la parte superior del, como veis, equino del cesto del capitel antes de llegar al cimacio. Una característica precisamente en el diseño de los capiteles góticos será la tendencia a la uniformización
de los mismos, a la inspiración en el mundo vegetal, al recurso a la flora local para diseñarlos, dejando un poco de lado siempre la fantasía proverbial del románico con aquellos fascinantes capiteles figurados o historiados de los que habéis tenido la oportunidad de ver algunos en los portales de iglesias y también en los claustros de ciertas abadías que aquí os he mostrado. En el periodo gótico el diseño tiende a ser más modular todavía que en el románico para abaratar costes, para hacer más ágil la construcción. Se tiende a que a partir del diseño que hace el de obras, ese que nosotros hoy llamamos arquitecto, las partes sean esencialmente iguales, tengan las mismas medidas y como parte de este sistema también los capiteles tienden a ser bastante iguales, como veis ahí. Por encima de esos capiteles se desarrollan y se apoyan en ellos toda una serie de arcos apuntados y de bóvedas, de nervios, de molduras que como veis se ven perfectamente por dentro, que tienen el papel equivalente a las cimbras de madera usadas en el románico para ayudar a reforzar las aristas en las que se articulan cada una de esas bóvedas, haciendo más resistentes al paso del tiempo, de tal forma que si esas nervaduras están bien trabajadas y apretadas con la clave, que es como la llave de la bóveda que está al medio de todas ellas, aun estando las bóvedas sin recubrir en cada uno de sus plementos, es decir, en uno de los espacios curvos que quedan entre nervio y nervio, la estructura, que funciona como un esqueleto autoportante, autosustentante, se puede mantener en pie, como notó el propio Suger cuando estaban trabajando aquí y una fuerte tempestad se desencadenó sobre París, cuando, insisto, estas bóvedas todavía no estaban cerradas con los plementos, no tenían la piedra ligera que se desarrolla entre uno y otro nervio, y sin embargo los nervios bien colocados aguantaron las presiones y los empujes de todos aquellos vientos en la tormenta. ¿De acuerdo? Así que el sistema probó funcionar y de ahí que en adelante se usará más y más. Pues bien, esas ventanas que hoy vemos particularmente claras, los vitrales originales, en su momento estuvieron cerradas con vidrios coloreados y emplumados como los que os enseñaré más tarde. Pero antes de llegar ahí, y para que tengáis la idea un poquito más clara, os animo a comparar el diseño de una bóveda de aristas, la que tenéis a la izquierda, aún con arcos apuntados, y el diseño de una bóveda de nervios, rib en inglés, rib es costilla, de costillas, son lo que en español preferimos hablar de nervios, como la que veis al medio, bóveda cuatripartita, porque se articula en 4 plementos, en 4 partes, como veis en el plano rectangular que hay abajo, y que en altura, si se complica más nervios, podría dar lugar a esa que veis a la derecha, una bóveda de nervadura compleja, pero que siempre surge a partir de los 4 nervios principales, esos que van de arista a arista, desde el arranque, como veis, de cada uno de los arcos entre los pilares, y que luego se puede subdividir con propósitos básicamente decorativos más que estructurales en una retícula interior de nervios, como encontraremos en el gótico perpendicular inglés y en el gótico tardío, a partir básicamente de los siglos XIV y XV,
a finales de la Edad Media. También os vale la pena saber que en el desarrollo de estas construcciones góticas, de las cuales las más notables fueron las catedrales de las distintas diócesis de aquel entonces, hay un paso de una articulación en 4 niveles, como veis aquí en la fotografía del interior de la Catedral de Laon. Laon escrito es parecida a la Catedral de Noyon que teníais en el programa y que también es de esa misma época, con 4 niveles superpuestos. Fijaros en la parte de la foto de la derecha hacia el fondo, mirad a grandes arcos apuntados apoyados en un sistema alterno de pies y columnas, como veis en la parte de la derecha. El sistema que habían ideado en la época no se desecha en el románico, ni tampoco se desecha en la primera etapa de arte gótico. Mirad cómo luego, por encima de esos grandes arcos que definen la planta baja de la catedral y que separan la nave central de las naves laterales, tanto en la parte principal de la iglesia como en el transepto, del cual estáis viendo en detalle ahí a izquierda de la foto, por encima de todo esto tenéis un segundo piso o nivel ocupado por tribunas, como había también en época románica y en algunas construcciones otonianas, y como en realidad ya había, acordaros, en la primera edad de oro bizantina, aunque con distinto diseño. Las primeras catedrales góticas siguen recurriendo a las tribunas como espacio superior de ampliación de capacidad de las naves laterales, según estáis viendo aquí. Y lo podríais encontrar en la Catedral de Laon, esta que estáis mirando, estaba entre el 1150, os estoy redondeando mucho las fechas, y más o menos el 1200, pero también en la parte de la parte temprana de la Catedral de Noyon, que luego se prosiguió ya en la etapa del gótico y a otras, y ahí la articulación va esto a 3 niveles. Veréis también enseguida. Por encima de las tribunas, fijaros cómo discurre el triforio. Ya os hablé de él al tratar de la Catedral de Caen en suelo francés. Os dije que mucho del diseño de los nuevos edificios góticos, edificios religiosos, se inspira en hallazgos y en desarrollos que se habían dado en la región francesa de la Normandía y en el territorio inglés conquistado precisamente por los normandos. Así que hay un tercer piso de triforio, es simplemente un pasillo elevado, no lo confundáis con una tribuna. Acordaros que se llama así porque en un principio tenía 3 arcos por cada uno de los tramos, 3 arcos por encima del gran arco que cobija el ventanal de las tribunas, la galería abierta de las tribunas hacia la parte interior de la iglesia, y mirad cómo por encima del triforio recién vienen las ventanas elevadas, ventanas mucho más grandes, mucho más altas que las del románico, cobijadas justamente entre el arranque de las nervaduras de la bóveda de crucería y posible. Por eso estaba diciendo al principio que en un sistema de bóvedas de crucería, igual que en las bóvedas de nervios, los muros de piedra ya no cumplen una función sustentante. El peso recae sobre los pilares de los arcos y a través de los nervios de esas bóvedas. Así que se puede ahuecar la balcón
ventanales sin que los techos abovedados colapsen, como estáis viendo ahí en la parte de la fotografía. Y no lo podéis ver en esta imagen, pero tenéis que saber que junto a esta organización en altura de 4 niveles dentro del gótico temprano, el que se desarrolló a partir de la abadía de París en la segunda mitad del siglo XII, aparte de eso, grandes arcos, tribunas, triforio y ventanales superiores, las de crucería, por mayor seguridad y buscando refuerzo, eran bóvedas hexapartitas, es decir, de 6 partes, de 6 elementos, mientras que las bóvedas a desarrollar a partir del gótico, ya sobre cómo construir todo esto y mantener en pie estos esbeltos edificios, se van a reducir a 4, los que veíais en el dibujo previo, ¿de acuerdo? Pero eso pasará esencialmente a partir del 1200. Al principio, bóvedas hexapartitas como las que os enseñé precisamente, hexa y heptapartitas, no comparadas anterior de una catedral del gótico temprano con lo que veis en esta fotografía a color de la catedral, dedicada también a la Virgen, a Nuestra Señora, y por lo tanto en francés, de Notre Dame, pero en Chartres, un lugar próximo a París, pero obviamente distinto, perteneciente a otra diócesis, al de Lyon, o al de Noyon, o al de Reims, o al de o al de Bourges, en donde también se construyeron fascinantes catedrales góticas. Mirad, por favor, estos diseños, esta fotografía en particular de la Catedral de Chartres, y entended por qué el nombre de gótico y por los italianos del Renacimiento para descalificar estas construcciones es completamente inapropiado. Este tipo de diseño, este tipo de altura, este tipo de articulación modular de cada una de las partes no tiene nada que ver con las iglesias visigodas u ostrogodas que habéis estudiado como parte del programa de arte medieval hace ya unos cuantos meses. Todo esto es muy diferente. Y aunque es cierto, no tiene la proporción en anchura y altura de las columnas, órdenes arquitectónicos clasificados y no semicirculares como los romanos, y aunque esto no esté abovedado en hormigón con bóvedas de arista o de canón, como visteis en la Basílica Nova o Basílica de Magencio y de Constantino en Roma, o no tenga una techumbre de vigas de madera o de mármol, como sucedía en los edificios clásicos griegos, en templos como el Partenón, de eso lo vuelve más feo, o menos interesante o menos ingenioso que todas las otras construcciones previas. De hecho, os conviene saber que la arquitectura gótica se considera como el gran antecedente para el diseño de la ingeniería con hierro y con cristal del siglo XIX. Es trabajo de diseño arquitectónico, pero también es un trabajo de cálculo de presiones, resistencias, de empuje, de conocimiento del material extraordinario, de ingeniería en definitiva gótica, la que hace posible todo esto. Que, como veis, habrán sido cualquier otra cosa menos bárbaros, menos brutos, menos analfabetos en materia de diseño. Otro asunto es que guste más o menos, pero os puedo dar fe de que cuando uno se encuentra en el interior de una de estas
catedrales góticas, y más todavía así como la de Chartres, conserva el cojo de esos maravillosos vitrales, más de 180 si la memoria no me falla, y más de 4.000 metros cuadrados de superficie íntegramente acristalada y coloreada, se siente transportado a una realidad sobrenatural, maravillosa, casi milagrosa y muy distinta a la común en la tierra. Y uno se siente anímicamente a la experiencia del paraíso, al contacto con la gloria divina, a través precisamente de esa luz mágica que al atravesar los cristales coloreados torna de tonos malvas o azulados o rosados, dependiendo del color de los cristales y también de la intensidad de la luz que viene de fuera, todo ese interior catedralicio, como si efectivamente nos halláramos por unos instantes en el palacio de Dios entre el cielo y la tierra. Esa parece haber sido la sensación que los diseñadores de este nuevo estilo gótico, empezando por el Abad Suger y continúa por los arquitectos de aquel entonces, quisieron transmitir a los feligreses congregados en el interior de estos maravillosos y esbeltos edificios. La esbeltez, junto con la luz transfigurada, la luz coloreada, es uno de los elementos más distintivos de la arquitectura gótica. Esbeltez que se logra con la proporción entre la altura total de cada uno de los pilares compuestos que estáis mirando ahí y el ancho respectivo de las naves. Y como encima los pilares, como veis, a esos arcos apuntados que separan cada uno de los tramos, y a esos nervios que se cruzan en las claves al medio, como también veis en la parte alta y a la derecha de esta fotografía, la sensación de altura, la sensación de ligereza, la sensación de esbeltez es mucho mayor que en la de cualquier iglesia gótica, incluida la ya desaparecida en su mayor parte iglesia de Cluny, a pesar de que la altura total en el gótico ha podido ser muy semejante. Acordaros que os decía que las bóvedas de cañón apuntado de la iglesia tercera de Cluny llegaban a 30 metros de alto. Las bóvedas de crucería apuntadas aquí en la Catedral de Chartres llegan a 36 metros de alto. Cuando empezaron a hacer la Catedral de Notre Dame, unos 32 metros, no es mucho más alto que aquello del románico, pero lo que importa es esa sensación lograda a través de las proporciones entre anchura y altura, como ya os he dicho en más de una ocasión. Y mirad cómo aquí en este interior de la Catedral de Chartres, en este edificio que se levantó entre el 1194 y el 1220, más o menos, se suprime ya el nivel de las tribunas, el piso de las tribunas, el desarrollo de cuerpos en altura queda reducido a 3, ya no son 4 como antes, y fijaros cómo entre los grandes arcos de abajo y los grandes ventanales de arriba ya solo está el triforio a manera de ese pasillo de circulación que ahora puede tener un mayor número de arcos de 3, pero que es como un pasillo completamente calado, completamente perforado hacia adentro, obviamente con la pared de piedra por fuera, pero mucho más bajo que una tribuna normal. Y con esto y con la desaparición de la tribuna, mirad cómo el diseñador, el arquitecto, tiene
oportunidad para volver mucho más altas las ventanas superiores, tan altas prácticamente, comparad los tamaños hacia el fondo de la foto, parte de la izquierda, casi tan altas como los arcos apuntados de abajo. ¿Os dais cuenta? Por eso la luz, y cuando uno está en este interior, se siente en una estructura en donde los pilares son como los huesos. Entre los pilares y los nervios de las bóvedas son como los huesos de un esqueleto, de los cuales los vitrales vienen a ser como la piel que cierra todas esas partes. Y de ahí esa sensación, insisto, de tremenda ligereza. Por otra parte, mirad cómo los pilares aquí tienden a regularizarse en su diseño, solo que evocando la alternancia anterior, uno tiene núcleo redondo, el siguiente tiene núcleo cuadrado y a ellos se le adosan semicolumnas o pilastras por los lados y también en las esquinas, porque ya veis, la función de cada uno de esos elementos no es solo decorar, adornar el pilar, sino volverlo apto para recibir las cargas de los arcos formeros, los que separan la nave central de las naves laterales, y luego, como os digo, los arcos que separan cada uno de los tramos entre sí en la parte alta, y los nervios que, fijaros, acaban muriendo, acaban convergiendo en esas claves